siguiente tema. Fuiste aludido por el líder del PERI en el bloque anterior, por César Vega. No sé si te querés No, bien cortito. Es altamente probable que yo no haya... Porque él dijo, se equivoca camino cuando César dijo, yo procuro que el agua... Y yo no hice referencia a eso, es más, yo participo del mismo paradigma. Pero obviamente si no me entendió bien es porque me expliqué mal yo. Procuro siempre manejar esa primera hipótesis. Lo que yo dije es que cuando uno hace política y la hace a través de un partido, está generando un discurso político. Y también está bastante estudiado en Uruguay que los políticos hacen política sin decir que hacen política. Es más, rinde mucho en Uruguay, tenemos pruebas de sobra, de candidatos que dicen no voy a ser candidato como forma de ser candidato. Es habitual eso, forma parte de nuestra cultura. Yo que no estoy para sacar o llevar votos para un lado o el otro, digo que el discurso que recién vimos está protagonizado legítimamente, me felicito de ello, por el líder de un partido, por lo tanto, forma parte de un discurso político. Nadie que hace política debería ver eso como un agravio, todo lo contrario. No, y más cuando en realidad la política atraviesa toda actividad humana. Lo reivindico, lo reivindico. Bien, cambiamos de tema. Vamos a seguir hablando de políticas ahora, pero en otro escenario. Vamos a darle la bienvenida para este segmento a Pablo Caggiani, consejero de primaria. El gran titular es que más de 16.000 asignaciones familiares de las que otorga el BPS como contraprestación a que madres y padres lleven a los chicos a la escuela, o sea, estén cursando por la educación, se van a suspender porque apareció por los estudios y por censos que efectivamente hay unos 14.000 o más niños que no están asistiendo a la escuela. Entonces, eso es una punta para analizar varias cosas, ¿no? Vamos en concreto a la primera pregunta. Si creemos que casi los 1.000 pesos que suma en total, en promedio, estas asignaciones familiares, ¿es de verdad una brújula que puede cambiar el rumbo de las decisiones de una familia de mandar o no mandar a sus chicos a la escuela o a seguir estudiando? Y la pregunta no solo va por si, o se puede dividir en dos. ¿Es un tema de monto? ¿Es un tema de que es poco o mucho, casi 1.000 pesos? ¿O es un tema de que en realidad no es con esos dineros que se va a hacer el cambio o la transformación más profunda que entienda la necesidad de la educación? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Qué pregunta. Para recordar un poquito, asignaciones familiares es una contraprestación que aparece asociada a la educación desde el año 1947 y los consejos de salario. Todos los que somos hijos de trabajadores formales íbamos con el papelito a la escuela para cobrar asignaciones familiares. En el 2007 se modifica eso y pasa a ser un derecho que tienen todas las niñas y niños del país por el solo hecho de nacer y efectivamente es una transferencia monetaria que además está establecida por franjas. Hasta los 26.000 pesos son unos 639 pesos que se cobran por niño y luego hasta los 46.000, 300 y poquitos pesos. Lo que está haciendo primaria, el BPS y la ANEP toda es cumplir con la ley. La ley establece que hay una contraprestación que es la asistencia del sistema educativo y lo que se hace en este caso junto al BPS, se pasan los datos de los niños o niñas que aparentemente no están concurriendo. Y digo aparentemente porque en realidad lo que viene haciendo primaria es cada vez ajustar más, digamos, qué es asistir o no asistir a la escuela. De esos 16.000 gurises que hoy estarían en cuestión, digamos, hay tiempo hasta el 7 de diciembre para dar cuenta si se está o no en esa situación, hay 8.000 que son de primaria, el resto son de educación media, y en realidad forman parte de la preocupación de las escuelas y de la política educativa, porque no solo está en riesgo percibir la asignación familiar, sino que lo que está en riesgo allí es la vulneración de derechos de los gurises. Es decir, si no están asistiendo a la escuela, no están gozando, ejerciendo el derecho a la educación, y en general además no es que se tenga vulnerabilidad en un derecho, sino que es un combo de derechos que son vulnerados. En ese sentido se cumple con la ley y no es la única acción que tiene el sistema educativo para garantizar la seguridad de los gurises.
Uruguay tiene una tradición muy larga, que no es de la última década ni de los últimos 20, sino capaz que de los últimos 40, 50 años, donde las escuelas van a buscar a los niños que faltan, van las comisiones de fomento, se trabaja con la policía comunitaria en el interior. Ayer estuve en Soca justamente en una reunión con policías comunitarios que estaban trabajando ese tema. Y además... Sí, que también fue hasta bastante polémico, ¿no? Aquello de que la policía te tenga que ir a buscar para llevarte a la escuela. La policía lo que hace es notificar de que hay una situación en la cual no se está garantizando el derecho del niño. Pero entonces por eso mismo, atar, tal vez tenga razón Marina Arismendi, no sé qué opinan ustedes, que la contraprestación concreta de esta asignación familiar no debería existir, porque hay otras herramientas que procuran profundizar en la conciencia de la educación. ¿Qué opinan ustedes? Me gustaría señalar además que hay una serie de acciones que son anteriores además a la suspensión de la asignación familiar, porque Gurí, que es el sistema en el cual se administra primaria, que se hace online. Sí, la plataforma. A los 3 días de una falta sin aviso, ya salta una alerta de qué es lo que sucede con ese niño. Se envía un mensaje al celular de los padres diciendo hace 3 días que tu hijo no va a la escuela se comunica con la familia. Muchas veces es que el niño está enfermo y efectivamente no se llevó, no fue al médico, no se lleva el certificado, digamos, pero eso está monitoreado sistemáticamente porque además no es solo que concurran a la escuela, sino que concurran todos los días. Digamos, porque lo que la escuela tiene que garantizar es aprendizaje. ¿Y funcionará? Porque son 14.000 niños fuera del sistema es mucho. ¿O no funciona la plataforma o...? No, en realidad si vos mirás los números de primaria, estamos hablando de 8.000 situaciones. La mayoría, el grupo más grande está entre los 6 y los 7 años, luego se estabiliza más. Eso tiene una explicación, que es que los niños más chicos van a la escuela con hermanos más grandes o con adultos. Cuando los hermanos se enferman o los adultos se enferman, esas son faltas que tiene el niño por más que no esté enfermo, además de que los niños chicos se enferman un poco más. O sea que ahí hay un paquete grande de niños. Pero una cosa es que la falta. Cuando hablamos de falta no es lo mismo que hablar de que se les va a retirar la asignación por no asistir. Justamente una cosa es faltar y otra cosa es directamente salirse del sistema. No, porque el asiste o no asiste no es que fue alguna vez. El asiste o no asiste es que efectivamente está asistiendo. Si es un niño que tiene muchísimas faltas sin justificar, capaz que está en esa lista. Por eso se da un plazo para que cada uno identifique a ver si está en esa lista. Lo otro que es relevante es que la asignación no se saca, se suspende. ¿Pero se acumula? No. Sí, porque la asignación es un derecho del niño, no es o sea que si en el 2018 no se le da a una familia, si durante el 2018 sí... hay compromiso de asistencia. Se suspenden, en enero se suspenden, en enero no se cobran, en febrero no se cobran, en marzo, si se da cuenta de que se está en la escuela, se vuelve a activar la asignación familiar. ¿Pero es retroactiva, digamos, cobran los otros meses anteriores? No. Yo no tengo claro si es retroactivo, pero creo que sí, que efectivamente es es un derecho que tienen los gurises. ¿Me permiten una pausita nomás? Sí. ¿Qué les parece? ¿Debería ser retroactivo o no? No, pero el tema acá no es el dinero. Yo creo que estamos enfocando muy mal el asunto. Yo lo pregunté en el principio. ¿Es un tema de cantidad? ¿Es un tema de...? No, como lo explicó Cayani, además se fue trasladando el concepto básico, el concepto mismo de ese dinero, se fue trasladando a la idea de la renta básica universal. O sea, lo que pasa es que ahora está limitada a determinados años. Y la renta básica, el Estado la da simplemente, como dice, porque nació una persona y le pagan, en este caso, hasta cierta edad. O sea que yo creo que el tema no es el dinero. El tema es que hay 14.000 uruguayos que tienen la obligación, según la Constitución, de asistir a la escuela y al liceo, porque por la reforma del 66 de la Constitución es obligatoria también secundaria. O sea que la diferencia entre primaria y secundaria, a los efectos que interesa, no viene al caso. O sea, separar primaria y secundaria no viene al caso porque las dos son obligatorias. Por lo tanto... Bueno, pero remiten a circunstancias de vida bien diferentes, a momentos en la vida diferentes. Perdón, obligación es obligación. Y si no hay un mecanismo por el cual esa obligación se hace concreta, la obligación es un saludo a la bandera, no significa nada. En la época de Varela, cuando, para decírselo a un maestro que es muy importante, la policía sí intervenía frente a la omisión de los padres de que el niño no asistía a la escuela, la policía intervenía. Porque algún mecanismo tiene que haber para que sea obligatoria la enseñanza, porque si no existe un mecanismo, es una declaración vacía, sin sentido, no tiene aplicación práctica. Entonces, si hay 16.000 uruguayos
a los cuales no hacen efectivo su derecho a la educación, hay una omisión del Estado en hacer cumplir esa obligación. Ese es el punto, no si hay 1.000 pesos más gastados o bien gastados. Bueno. El punto es que hay 16.000 niños uruguayos por año que no reciben educación, siendo que es obligatoria según la Constitución. Para mí el punto es qué pasa con esos niños. Porque me parece que después de 12 años de gobierno de izquierda en nuestro país, discutir si le damos los 1.000 pesitos, se los sacamos, se los suspendemos, es retroactivo, no es retroactivo, sabiendo que en realidad para lo único que sirven esos 1.000 pesos son para las estadísticas, para que un grupo de personas deje de ser pobre, cuando sabemos que si no se midiera por el método del ingreso, siguen siendo pobres. O sea que es un gran engaño esos 1.000 pesos, no cambian la realidad de una familia, tú lo consultabas hoy más temprano. Me parece que lo que tendríamos que haber hecho a esta altura del partido es saber por qué esos chiquilines llegan a esas circunstancias y cuáles son las políticas de Estado que los pueden abrazar de algún modo, porque evidentemente con los 1.000 pesos no alcanza. Otra cosa que me parece ridícula es que los controles se realicen en diciembre, cuando la mayoría de los cursos ya terminaron. Los controles deberían hacerse en marzo para saber si el chiquilín comienza el año lectivo y después de las vacaciones de invierno, que es cuando más se genera deserción en el sistema educativo. ¿Qué va a ir por 10 días el chiquilín a la escuela? ¿Va a retomar por 10 días? Así no tiene sentido, me parece. ¿Cayani? A ver, ahí estamos discutiendo como todos juntos y en realidad una cuestión es la contraprestación o no y otra cuestión es el tema de la asistencia. Efectivamente hay un control que se hace a principio de año y este es el que se hace segundo, por eso se bajan, digamos, si no, no estarían. El 6 de diciembre. ¿Cuándo terminan las clases? Las clases terminan ahora... El 15 terminarán. Bueno, si uno lo 18. que quiere es que el chiquilín permanezca en el centro educativo, parece ridículo. Pero esa no es la única, digamos, el instrumento de retirar la asignación no es la primera acción que tiene el sistema educativo. El sistema educativo interviene a partir del tercer día, el sistema educativo tiene maestros comunitarios, el sistema educativo trabaja con la policía comunitaria. El sistema educativo judicializa las situaciones donde los niños no concurren a la escuela para que el juez ampare los derechos de ese niño. Es decir, hay un montón de cosas que se hacen además de la cuestión de suspender o no la asignación. Claro, pero se supone que cuando se suspende se logra que un porcentaje, que será diferencial en los distintos, en primaria, en secundaria, vuelva al sistema. Exacto. Vuelve al sistema el niño y en 10 días se terminan las clases. Sí, estamos de acuerdo que capaz que hay que hacer el segundo corte antes. Ahí hay una cuestión que tiene que ver con la articulación con BPS, etc. Otro de los temas y otra de las discusiones es si este es el único instrumento que tenemos para garantizar el derecho a la educación. En realidad hay un montón de investigaciones que dan cuenta de que cuando uno retira este beneficio, en realidad está generando una nueva vulneración de derechos al niño. Y lo que tendría que haber son intervenciones más eficaces del Estado antes para que los niños efectivamente concurran a la educación. Y para primaria es clave que no solo concurran cada tanto, sino que concurran todos los días, porque eso es lo que garantiza el aprendizaje. Ahora, ¿hay acuerdo entre los partidos políticos en este aspecto? Porque nadie quiere tocar ahora el tema de las asignaciones, ¿no? O en todo caso, cuando alguien opina que no deberían quitarse, pero enseguida pasa a otro tema. O sea, lo tenemos como una herramienta tan válida. ¿Termina siendo una herramienta válida o siempre queda corta? Yo creo que el acuerdo que hay es lo que está en la ley. Sí, pero lo que está en la ley no necesariamente tiene por qué ser lo mejor, ¿no? Lo que pasa es que intentando responder lo que vos planteás, a ver si te sigo bien, Vic, a mí me parece que está lo siguiente. Disculpen que interrumpa la charla. No moleste, Camilo. Soy un desubicado, yo también interrumpo la charla de ustedes. A mí me parece que quizás ayude a tratar de responder eso. La primera y principal de las cosas, ya que Varela, por suerte, ha sido una vez más traído a esta mesa, y es, Varela está explícito en lo que dice, en lo que hace, ¿no? Él, los amigos de la Sociedad de Amigos para la Educación Popular, necesitan ciudadanos para una república que como tal necesita republicanos para una república que como tal aún no existía. Y ese es, desde ya,
el más importante gesto revolucionario de la historia de nuestro país. Ir más allá. ¿Te acuerdas que el otro día discutíamos acerca de que hay que hacer lo que la gente pide? Sí, lo que la gente pide y aún lo que no pide también, porque la gente no reclamaba eso. Sin embargo, vieron, necesitamos ser república, pero no hay república sin republicanos. Formémoslos. Desde esa perspectiva, lo que nosotros hoy día no podemos darnos el lujo, ahora que la educación es universal, desde los 4 hasta sexto año, es decir, el bachillerato completo, es que nadie quede por el camino. Las herramientas, los estímulos, los mecanismos para lograr ese objetivo, naturalmente tienen que ser muchos y diversos. Yo pienso que la asignación familiar es uno, pero apenas uno. Alfredo. Claro. Yo le escuché el otro día a Gali, el director del EPS, que dijo, y no fue en diciembre, porque dijo ya pasó antes, o sea que es en el primer control de la cantidad de niños que estaban, de la cantidad de niños que estaban fuera de la educación, cuando se les corta la asignación, un montón volvieron, 2.000 gurises volvieron, 2.000 gurises que vuelvan no es poca cosa. Me quedan los otros 14.000, que sin lugar a duda hay que traerlos de alguna otra manera. La asignación solo no alcanza, no es suficiente. Pero esa cuestión de que, no, démosle igual, esa cuestión, viste, populista, de decir, ah, no, pobrecitos, mis gurises, a mí no me sirve. Yo creo que los deberes se tienen que hacer, se piden contraprestaciones. Yo recuerdo una frase de Sereñi que decía, nada sin contraprestaciones. Y creo que en ese aspecto hay mucho para exigir, no solo en la educación, en todos lados. Entonces, a mí me parece que se corte una asignación. Si no va, está bien. Que se hagan antes, como tú pedís, me parece mejor, por supuesto. Pero si recuperás 2.000 gurises, ¿tá? Por solo hecho cortarlo, algo de eficacia tiene. ¿Qué opinan en tribuna, por favor? Sí, hay varias cuestiones que están en el tema. Una es el monto que se cobra, pues recién lo mencionaba medio al pasar y quedó el de los 1.000 pesos. Son cada 2 meses, si el ingreso no llega a los 26.000 pesos nominales del núcleo familiar, son 139 por mes. Y si el ingreso ya del núcleo familiar, de todo el núcleo, estamos hablando de la pareja, si vive el abuelo en la casa y cobra la jubilación también, es eso. Y lo otro es que hay 350.000 niños que viven en esas situaciones de que el núcleo familiar gana menos de entre 26.000 y los 40.000 pesos. Eso es lo que debe preocupar más, que si son los 8.000 escolares de 6, 7 años o los 16.000 entre los que van al liceo y los escolares que no están o que faltan más de las faltas, tienen más faltas de las que deberían ser. Si no son esos 350.000 niños que viven en un contexto donde el núcleo familiar, el ingreso que tienen, menor a 26.000 pesos. Bien. Tal como se ha dicho acá, creo que tanto primaria como secundaria como UTU tienen la capacidad, por el tema de la descentralización, creo que tienen la capacidad además en infraestructura para focalizar y llegar lo más cercano posible, y de hecho se hace a partir del tercer día, como tú decías. El tema es cómo operan el resto, digamos, de las partes del engranaje del sistema, atendiendo a la problemática que se identifica. Es decir, el determinar por qué los chiquilines en definitiva terminan no asistiendo a la escuela secundaria Bautu. Y muchas veces sabemos que tiene que ver con que o tiene que cuidar al hermano porque la madre trabaja, o porque se enfermó, o porque no tiene las botas por el día de lluvia, o sencillamente porque está sufriendo una situación de discriminación eventualmente en la escuela. Muchas de esas situaciones, si nosotros suprimimos, digamos, la contraprestación económica, termina siendo un doble castigo muchas veces, porque es evidente que el niño no tiene la fortaleza para complementar otras cuestiones que me parece que nuestro sistema educativo está en condiciones de individualizar, porque tenemos de alguna manera una escala muy chica que nos permitiría actuar casi, yo diría que personalmente. Y reconozco que la escuela hace ese esfuerzo, que los maestros hacen ese esfuerzo, los docentes hacen ese esfuerzo, pero necesitamos interpretar un poquitito más la verdadera razón de por qué el estudiante no está concurriendo. Desde mi humilde opinión, acá hay 2 temas que son totalmente distintos. Uno que es el subsidio, que es una contraprestación. Por lo tanto, si no se cumplen las condiciones, no se debe seguir dando ese subsidio. No es correcto y no debe ser así. Busquemos otra alternativa, otro subsidio. Pero acá el mensaje que estamos dando es, no te esfuerces, no hagas nada, te damos el subsidio igual. No lo veo, por lo menos positivo. Por otro lado, otra cosa que es totalmente distinto, que el subsidio no afecta en absoluto, es por qué esos niños abandonan el sistema educativo. Son 2 conversaciones que tienen que ser totalmente paralelas y que se están juntando en el discurso, no entiendo muy bien por qué. Bien, podemos analizar, en realidad...
Era un poco la primera pregunta. Tenemos que hacer la primera pausa. Después me deja, porque simplemente para subrayar un aspecto, porque ha circulado la palabra por todos lados. ¿Cuál palabra? La palabra que todos usamos, quiero decir, el derecho a la palabra, ha circulado la palabra, y nunca nadie toma la bandera del concepto de obligación. Bueno, pero para que me faltan 2 personas más en tribuna, a ver, capaz que por ahí aparece. Ligia. El retiro de la contraprestación no va a servir de nada, porque inclusive se habla de otras herramientas, pero obviamente que hay otras herramientas, pero están fallando también. Me parece que la discusión no va en la asignación, sí, asignación, no. Bueno, sabemos desde el punto de vista de los docentes, de los estudiantes, de magisterio, que acá el problema no está, es en las políticas de gobierno que están fallando con respecto a la educación, con respecto a la contención social, con respecto al equipo interdisciplinario, los maestros comunitarios, reforzar que sea una política sistemática en todas las escuelas, no algún programa de vez en cuando que aparece en una escuela de contexto, en una escuela de aprender. Tiene que ver con muchas otras cosas, con los programas educativos, con retener a esos niños en una escuela, que realmente con programas educativos que les sirvan, que enseñen, con maestros que puedan tener herramientas para enseñar. Fernanda. Las asignaciones familiares son un derecho consagrado por el artículo 41 de la Constitución, que después los invito a leer las hipótesis que se plantean. Ahora, estamos perdiendo el punto de vista principal acá, el foco, que en realidad es el niño. Nosotros acá, ¿qué se busca con la asignación? Se busca proteger a este niño. El Estado tiene el derecho de garantizarle la eficaz igualdad de oportunidades mediante la educación principalmente, y eso se hace. Esto es una herramienta más para presionar a los padres para que aseguren su derecho a la educación. Pero entonces ahí el monto importa, ¿o no importa? Si ganas 26.000 pesos, 1.000 mangos importan. Yo creo que el tema es que la gente con 26.000 pesos no puede vivir. Yo creo que acá... ¿Con 1.000 pesos más sí? Por eso, ayuda. Por eso pregunto. Para mí hay 2 cuestiones que van en paralelo también, y estoy de acuerdo con lo que decían. Las asignaciones son una medida ya, para hacer cumplir ya este derecho. Ahora, evidentemente, el problema no pasa ni se soluciona con una asignación familiar. Tenemos que hacer una pausa más, si me permiten. Yo les recuerdo que ya pueden empezar a votar a los destacados para este año. Los nombres son Silvia, Esteban, Graciela, Francisco. Todo el mundo está acostumbrado hoy a poner me gusta o comentar en redes, pero sepan que la única forma para que efectivamente el voto llegue a la persona que ustedes más valoran y quisieran que gane en esta edición de Destacados, la única forma es mandando un mensaje de texto por SMS con el número 1212, con la palabra voto y seguida por el nombre de su destacado preferido. Aclarando que el costo de cada mensaje es de 8 pesos, IVA incluido. Bien, así que ya saben, tiempo hay hasta el 21 de noviembre, cuando se va a dar el cierre de Telemundo Central para votar. No desaprovechar la oportunidad. Pausa y ya venimos.